Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Mi madre me tendió una trampa para robar mi herencia, pero mi padre me dejó una sorpresa. En el momento en que entré en la sala privada al fondo del restaurante, supe que no era el brunch familiar informal que mi madre me había prometido. Las luces eran demasiado brillantes, la mesa estaba excesivamente impecable y en el centro reposaba una gruesa pila de papeles junto a un bolígrafo que no me pertenecía. Sentí que se me cerraba la garganta al ver al hombre de traje ya sentado, con la computadora portátil abierta y los ojos fijos en mí en lugar de en el menú. Mi mamá sonrió como si todo aquello fuera normal y soltó que solo necesitábamos hablar sobre lo que era justo tras la muerte de mi padre. Soy Sara. Tengo 28 años. Trabajo de forma remota en tecnología y sé lo suficiente sobre contratos y banca en línea como para reconocer una emboscada en cuanto la veo. Aún así, nada me preparó para escuchar que ese extraño era su abogado y que los documentos frente a mí estaban redactados para redistribuir mi herencia de modo que todos pudieran participar de ella. Deslizó el acuerdo sobre la mesa. Mi madre juntó las manos con la solemnidad de un juez y el resto de los presentes me miraron como si ya fuera culpable de algo. Dijo que todo lo que tenía que hacer era firmar y transferir la mayor parte de lo que mi padre me dejó por el bien de la familia. Cuando me negué, el tono cambió radicalmente. Las sonrisas se evaporaron. Comenzaron a insinuar que me llevarían a los tribunales, que arruinarían mi crédito y me harían la vida imposible si no cooperaba. Mi corazón latía con fuerza, pero podía sentir la voz de mi padre en el fondo de mi mente, recordándome quién tenía realmente la ley de su lado. Miré alrededor de la mesa, contando lentamente en voz baja y luego en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Sois mucha gente, dije. Ellos fruncieron el ceño, confundidos, y fue entonces cuando sonreí por primera vez ese día. Lo curioso, añadí, es que yo solo traje a una persona. Si quieres saber quién entró después de eso y cómo esta pequeña reunión familiar se convirtió en la peor decisión que mi madre tomó jamás, escucha hasta el final. No siempre fui la chica sentada en una habitación privada frente a un abogado, contando personas como si fueran piezas de ajedrez. Durante la mayor parte de mi vida, fui solo una niña de un tranquilo suburbio de San Diego que pensaba que la familia significaba noches de juegos, visitas a Costco y los chistes terribles de mi papá sobre JavaScript. Mi padre, Richard, era ingeniero de software en una pequeña empresa tecnológica. Era el tipo de hombre que preparaba las obras para el almuerzo y conducía el mismo viejo Honda durante años solo porque todavía funcionaba. Mi mamá, Laura, odiaba eso. Ella quería la casa en el condominio cerrado, el nuevo híbrido estacionado en la entrada y las vacaciones de Instagram que despertaban envidia. Cuando tenía 15 años, la brecha entre ellos finalmente se abrió. Todavía recuerdo la noche en que me sentaron a la mesa de la cocina. Mi padre tenía una pila de extractos bancarios impresos. Mi mamá tenía un tablero de Pinterest con casas de vacaciones abierto en su tableta. Ella dijo que estaba cansada de simplemente sobrevivir. Él le respondió que estaba harto de fingir que podían permitirse una vida que no tenían. California es un estado de propiedad comunitaria, lo que significó que el tribunal dividió todo lo que habían construido a la mitad. Mi mamá lo vio como su oportunidad de mejorar. Mi padre sintió que perdía la mitad de su esfuerzo y aún así, seguía siendo responsable de la pensión. Tras el divorcio, viví con él en un modesto apartamento cerca de Carlsbad. No era lujoso, pero se escuchaba el océano al abrir la ventana. Los viernes pedíamos tacos y veíamos Netflix. Él me enseñó a usar aplicaciones de presupuesto y me explicó por qué los puntajes de crédito importaban más que los bolsos de marca. Mientras otros padres presumían de autos, mi papá presumía de pagar su tarjeta de crédito cada mes. Mi madre, por el contrario, se mudó al condado de Orange y se reinventó. Se casó con Víctor, un agente inmobiliario que vendía casas de catálogo. De repente, su Facebook se llenó de barbacoas y catas de vino. Tenía 2 nuevos hijos, Mia y Ethan, y todos vestían trajes a juego en las fotos navideñas. Técnicamente yo seguía siendo su hija, pero me sentía como una estrella invitada en su familia perfecta. Ella nunca llamaba para saber de mis exámenes, solo para contarme los logros de Mia o Ethan, o para quejarse con mi papá por dinero. Mi padre siempre se recuperaba de esas llamadas con palomitas y una película vieja. Me decía que la gente se obsesiona con las apariencias, pero se acuesta con los mismos problemas que los demás. Una noche, cuando me preocupaba ser la carga que lo hundía, se sentó al borde de mi cama y me dijo: no le debes a nadie tu futuro solo porque compartan tu apellido. Construye algo real, algo que te pertenezca.
Aquello sonaba dramático entonces, pero él ya se estaba reuniendo discretamente con un abogado para asegurarse de que, si algo pasaba, yo no quedara a merced de la justicia de mi madre. No tenía idea de que un viaje nocturno por la primera 5 años después, se llevaría a mi padre y convertiría aquellas lecciones de dinero en una guerra por su legado. Una noche lluviosa de martes, un conductor somnoliento causó una reacción en cadena. Para cuando la patrulla me llamó, él ya se había ido. El mundo se quedó en silencio. El funeral fue sencillo, tal como él quería. Mi madre apareció vestida de negro como una viuda de película, llorando tan fuerte que todos la oyeron, fingiendo un dolor por un hombre al que no quiso. Tras el servicio, Elena, la abogada de mi padre, se me acercó. Me explicó que él había sido meticuloso y que, según el testamento, todo su patrimonio pasaba a mí, el apartamento, acciones tecnológicas y fondos de inversión. No era una fortuna multimillonaria, pero era la riqueza sólida de un hombre responsable. Elena me advirtió sobre la posible interferencia de mi madre, y justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mamá hablando de justicia y de gestionar el patrimonio como adultos. No me preguntó cómo estaba. Preguntó por números. Intenté ser educada, pero ella ignoró la existencia de un abogado y empezó a presionarme con deudas emocionales y las necesidades de Mia y Ethan. Tienes que pensar en la familia, decía, refiriéndose a su nueva familia. Elena me aconsejó no firmar nada. Entonces, el tono de mi madre pasó de la manipulación a las amenazas leves sobre juicios largos y ruina crediticia. Dejé de contestar y anoté cada detalle. Cuando la sucesión confirmó que todo estaba a mi nombre, ella convocó la reunión familiar en Irvine para aclarar las cosas. Fui al restaurante con un escudo de papel, copias del testamento y un registro de sus amenazas. Elena entró cuando le di la señal. Al verme allí, rodeada de su abogado, de Víctor y de sus hijos, sentí la presión. Me ofrecieron un acuerdo de liquidación familiar para transferir el 65% de mi herencia a un fideicomiso compartido. Dijeron que era lo justo. Cuando pregunté qué pasaría si no firmaba, la calidez desapareció. Me acusaron de no tener corazón. Fue entonces cuando conté a los presentes y llamé a Elena. Al verla entrar, mi madre se quedó rígida. La reunión terminó en silencio y con amenazas gélidas por mensaje de texto. Elena me advirtió que, si no podían conmoverme emocionalmente, lo intentarían financieramente. Esa noche aseguré todas mis cuentas y congelé mi crédito. Mi padre siempre decía que los datos valen más que el dinero, y tenía razón. Pocos días después, recibí un correo de phishing perfectamente diseñado imitando a mi banco. Alguien no estaba adivinando, alguien estaba prestando atención. El banco confirmó el intento de fraude y presenté denuncias ante la policía y el FBI. Fue surrealista denunciar a mi propia madre por intento de robo. Instalé cámaras de seguridad y esperé. Una tarde, mientras estaba en una reunión de Zoom, una alerta en mi puerta me mostró la camioneta de Víctor. Él estaba en el auto con una laptop. Mi madre estaba en los buzones hablando por teléfono. En ese mismo instante, mi aplicación bancaria notificó un intento de acceso desde un dispositivo no reconocido. Grabé todo. Las imágenes de las cámaras y los registros de acceso del banco coincidían al segundo. Elena fue clara. Esto ya no era acoso, era un delito. Presentamos pruebas digitales contundentes. La guerra privada se convirtió en un caso judicial. Siempre pensé que las salas de justicia eran como en la televisión, pero el peso del aire en San Diego era real. Allí estaba yo, frente al juez, viendo cómo mi madre, vestida de ciudadana responsable, tenía que enfrentar la verdad de lo que intentó hacerme. Esta vez su abogado era un tipo diferente. Mayor, más refinado, el tipo de hombre que probablemente creía que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Mia y Ethan estaban en la segunda fila detrás de ellos, vestidos como si fuera una asamblea escolar. No testificarían, pero no podían fingir que no sabían por qué sus padres estaban allí. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Sentí que mis rodillas temblaban levemente, como si recordaran que pertenecían a una niña y no a alguien que iba a escuchar cómo su propia madre era descrita como una criminal. El fiscal lo explicó con calma: intentos de acceder a cuentas financieras protegidas, correos electrónicos fraudulentos y un comportamiento coordinado capturado en vídeo y en registros digitales. No utilizó un lenguaje dramático, simplemente apiló hechos uno sobre otro hasta formar una torre de la que supe que mi madre nunca podría bajar. Elena me había preparado para todo, pero algo en ver la pantalla parpadear y observar mi propia puerta desde la perspectiva de esa pequeña cámara hizo que mi estómago se revolviera. El vídeo mostraba la fecha,
la hora y aquella tarde gris y aburrida. Mostraba a mi madre parada ante los buzones con el teléfono pegado a su oreja, mirando a su alrededor como si estuviera haciendo algo tan pequeño como chismorrear, cuando en realidad intentaba robar mi identidad. Luego la transmisión cambió al ángulo de la calle. Víctor en su camioneta, con la computadora abierta y el brillo blanco azulado iluminando su rostro mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Con un retraso fraccional, el fiscal señaló cómo, justo en ese momento, mis registros bancarios registraron un intento fallido de inicio de sesión. Fue como ver un documental de crímenes donde el villano era interpretado por tu propia familia. Su abogado intentó darle un giro al asunto. Dijo que había sido un malentendido, que mi madre solo revisaba papeleo y que Víctor ayudaba con el acceso en línea, pensando que entraban a una antigua cuenta conjunta. Trató de pintarme como una persona paranoica y resentida que hacía un drama del dolor. Me quedé allí sentada y escuché, porque sabía lo que vendría después. Elena se puso de pie, tranquila y precisa, recordando al tribunal que el testamento era impecable y que no existían zonas grises ni cuentas compartidas. Presentó el enlace bancario falso, la denuncia del FBI y los mensajes donde mi madre amenazaba con complicar las cosas. Reprodujo un mensaje de voz donde la voz de mi madre se volvía afilada bajo una capa de azúcar. Cuando subí al estrado, la historia ya estaba clara. Mi trabajo no era actuar, sino decir la verdad con la misma firmeza con la que mi padre habría reportado un error de código. Expliqué la emboscada del restaurante, el acuerdo que intentaron forzar y cómo vi las piezas encajar en tiempo real a través de mi teléfono. El fiscal me preguntó cómo me sentí al darme cuenta de que mi propia madre estaba detrás de esto. Se me hizo un nudo en la garganta, pero respondí con sinceridad. Dije que fue como ver a alguien meter la mano en mi pecho para intentar arrancar el último pedazo que me quedaba de mi padre. Cuando todo terminó, el juez se tomó su tiempo. Se sentía como la habitación contenía la respiración. Mi madre miraba fijamente hacia adelante con el rostro tenso. Las palabras del juez golpearon como un martillo. Sentenció que usar la familiaridad personal para hacerse pasar por otro no es un malentendido familiar, es un fraude. Aunque no lograron robar grandes sumas, la intención era clara. Encontró a mi madre y a Víctor culpables de intento de robo de identidad y fraude. No hubo prisión de película, pero el castigo del mundo real dolió más. Les impuso una multa de decenas de miles de dólares, indemnización por mis gastos legales y libertad condicional con vigilancia financiera estricta. Les ordenó cursar un programa sobre delitos financieros y concedió la orden de restricción que Elena solicitó. 5 años sin contacto alguno. Además, remitió el caso de Víctor a la Junta de Licencias Inmobiliarias. Vi el momento exacto en que sus hombros se hundieron. Sin licencia no habría casas de lujo ni comisiones para financiar la vida perfecta de Instagram que mi madre tanto ansiaba. Lo que realmente me sorprendió fue el silencio en el pasillo. No hubo gritos ni dramas. Mi mamá se quedó allí parada, mirando un punto en el suelo mientras su vida cuidadosamente organizada se desmoronaba sin filtros posibles. Durante años publicó sobre sentirse bendecida, y ahora evitaba las miradas de todos. Pasé junto a ella sin detenerme, no por crueldad, sino porque ya no quedaba nada que decir. Por primera vez desde que murió mi padre, sentí que el suelo volvía a pertenecerme. En las semanas posteriores, la paz reemplazó a la soledad en mi condominio. Me despertaba sin pánico, viendo solo notificaciones de trabajo o recordatorios de mi presupuesto. La seguridad se sentía normal de nuevo. Con el lío legal resuelto, Elena me ayudó a organizar mi futuro. Convertimos la herencia en un plan sólido de jubilación y fondos de emergencia. En lugar de culpa, sentí capacidad. Estaba haciendo crecer lo que él me dejó. Mantuvo mi trabajo remoto en el mismo departamento que compartimos. Algunas mañanas miraba su silla vacía y aunque dolía, era un dolor limpio, como una cicatriz sanada. La terapia me ayudó a entender que la familia debe protegerte, no quemarte por partes. Me di cuenta de que había pasado años intentando ganar un lugar en una familia que nunca me incluyó realmente. Perder esa fantasía dolió menos de lo que pensé. Empecé a frecuentar nuevos lugares, estudios de yoga y grupos de mujeres en tecnología donde mi apellido no significaba nada. Convertí mi historia en una advertencia en línea para ayudar a otros a reconocer el abuso financiero. Doné parte de la restitución a víctimas de robo de identidad, guardando el recibo en una carpeta etiquetada como «A papá le gustaría esto». No necesité publicarlo para que fuera real. Mi madre tuvo que vender su gran casa para pagar las deudas legales. El feed de su Instagram se volvió lento y amargo, lleno de citas vagas sobre descubrir quién te respalda. Ninguna publicación llevaba mi nombre. Mia y Ethan no me buscaron, y quizás algún día entiendan lo que pasó,
O quizás me odien. Esa elección ya no me pertenece. A veces la gente dice que ella sigue siendo mi madre, como si la biología fuera un escudo moral. Pero aprendí que el ADN no da derecho sobre tu futuro. El amor se demuestra protegiendo al otro cuando no es conveniente, no gritando familia cuando hay dinero de por medio. La verdadera herencia de mi papá no fue el dinero, sino el coraje de decir no en una sala llena de gente que quería tomarlo todo. Si estás pasando por algo similar, recuerda, no eres egoísta por poner límites ni mala hija por no dejarte estafar. Mi madre pensó que podía amenazarme, pero mi padre ya me había dado la herramienta más valiosa, el conocimiento de que la verdadera familia protege tu futuro, no intenta robártelo. Si te has quedado hasta este punto, es porque entiendes que la familia va mucho más allá de un apellido. Se trata de quien decide protegerte cuando las cosas se ponen difíciles. La historia de Sara es un recordatorio de que, a veces, poner límites es el mayor acto de amor propio que podemos realizar. Historias como esta nos enseñan a mantener los ojos abiertos y a valorar a quienes realmente están en nuestro rincón por las razones correctas. Si este relato te ha hecho reflexionar, si te ha dado fuerzas para proteger tu propio futuro o simplemente si valoras la integridad por encima de las apariencias, te invito a que te unas formalmente a nuestra comunidad. No dejes que esta sea la última historia que escuches. Al suscribirte al canal, te aseguras de no perderte ni un solo relato de justicia, resiliencia y verdad. Tu apoyo es lo que nos permite seguir dando voz a experiencias que muchos prefieren mantener en silencio. Y si crees que la decisión de Sara fue la correcta, o si alguna vez has tenido que decir no para salvarte a ti mismo, déjanos un me gusta. Para nosotros, ese pequeño gesto es mucho más que un número. Es tu forma de decir que estás del lado de quienes construyen algo real, lejos de las máscaras y las manipulaciones. Gracias por ser parte de este espacio. Gracias por escuchar, por entender y por elegir, cada día, proteger lo que verdaderamente importa. Suscríbete ahora, activa la campana y nos vemos en la próxima historia. Porque aquí, la lealtad y la verdad siempre tienen un asiento en la mesa.